Estamos con Marcelo Gullo, licenciado en Relaciones Internacionales, doctor también en Relaciones Internacionales, así es, Marcelo, ¿no? Y magíster también, uno por la Universidad de Ginebra, otro por la Universidad de San Salvador. Del Salvador. Del Salvador, perdón. Sí, del Salvador. Sí. Bueno, nos visitás fundamentalmente, y te agradecemos la presencia, por la presentación de un libro nuevo que estás sacando por estos días. Ese libro es Una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Sí, el libro se llama Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Ese es el libro. ¿Por qué desde la periferia? Mirá, ¿por qué? Porque las relaciones internacionales como disciplina de estudio nacieron en Inglaterra y nacieron en Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los intelectuales van a ir a Estados Unidos, donde la disciplina va a tener un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento, la disciplina se pegó de la forma norteamericana de ver la disciplina, de ver las relaciones internacionales. En esa forma norteamericana, el presente era más importante que el pasado, que no interesaba. Y además de esto, de que el presente era más importante que el pasado, lo cual implicaba una deficiencia muy grande para la disciplina, el otro problema es que en Estados Unidos los académicos no son académicos puros, sino que participan no de los pasillos del poder, sino de la misma cocina del poder. Entonces, al expresar sus teorías políticas, al expresar sus teorías en relaciones internacionales, ellos también expresaban una cierta manera de ver norteamericana y muchas veces intencionalidades políticas de los Estados Unidos a los cuales ellos servían, pero servían en el Departamento de Estado sin ningún tipo de problema, servían sin vergüenza también en los distintos organismos de inteligencia como la CIA, y te puedo nombrar desde uno de los padres fundadores de las relaciones internacionales como Hans Morgenthau, que fue un hombre permanentemente del Departamento de Estado, Semir Brzezinski, Allison, los autores de la teoría de la interdependencia que participaron del gobierno de Clinton, y así podríamos seguir una larga lista, se entiende, el autor del choque de civilizaciones, Huntington, que trabajó permanentemente para la CIA, pero esto no era una cosa oculta, una cosa que todo el mundo sabía, lo cual lleva, ¿no es cierto?, a que cuando los académicos en Argentina repiten con cierta tardanza los debates en Estados Unidos, ¿no es cierto?, por una cuestión de moda, y repiten sus categorías, también en cierta manera están repitiendo, ¿no es cierto?, una necesidad del Estado norteamericano. Es decir, están sin querer subordinando ideológicamente a los alumnos a los cuales ellos les enseñan. Y por eso era necesario elaborar una teoría crítica desde las relaciones internacionales. ¿Pero desde dónde? Y desde el lugar en el cual uno, por una cuestión del ser, está íntimamente vinculado, es decir, donde está su estar. Y nuestro estar es la Argentina, nuestro estar es Sudamérica, nuestro estar es Hispanoamérica, donde está nuestro ser y nuestro estar. Entonces, toda teoría política y obviamente una teoría de las relaciones internacionales tiene que ser una teoría situada, y vos lo quieras o no lo quieras, o te comprometés con la realidad en la cual estás y con tu propio pueblo y servís a los intereses de tu nación y tu pueblo, o servís a intereses que no son ni de tu nación ni de tu pueblo. Por eso es una teoría crítica. No quiere decir que uno desprecie ni nada que se le parezca a la gran producción producida en los Estados Unidos y en Europa, pero hay que analizarla de forma crítica. ¿Pero desde dónde? Desde la periferia sudamericana, donde nosotros estamos viviendo. Y esa crítica a la que haces mención deja olvidado en la historia lo que produjo originalmente Inglaterra y que después se diferenció. No lo deja, también, por supuesto. Está todo incorporado, pero tiene una relectura. Lo que yo realizo en el libro es una relectura, ¿no es cierto?, de los clásicos, pasando por un tamiz que de nuestra propia necesidad y de nuestros propios intereses, porque las ciencias sociales no pueden tener el grado de objetividad que tiene la matemática o que tiene la física. Entonces, suponer que ellos han escrito con la objetividad que produce un científico en física o en matemática es un error garrafal, error que viene del positivismo, ¿no es cierto?, ya muy antiguo, en creer que las ciencias sociales podían equipararse a las ciencias naturales, ¿no es cierto?, y que lleva acá a repetir
repetir, hacer una especie de tautología de sus debates, de su concepto, y al repetir esto servimos los intereses de las grandes potencias, de los Estados Unidos o de las potencias europeas. Hablando de la lectura situada que decías recién, a la referencia, nos situamos en tiempo y espacio, estamos en la Argentina hoy, 2018. ¿Cuál es, desde esta lectura crítica, digamos, que la historiografía o las ciencias políticas tradicionales tienen posada su mirada sobre lo que pasa en la Argentina, a diferencia de lo que vos planteas en la Argentina? ¿Qué es lo primero que vos dirías? No, esto es, o hay que revisarlo críticamente porque el sentido común tradicional o la historia tradicional nos vienen diciendo tal cosa? Fundamentalmente el papel que juega el comercio internacional en la política internacional. Es decir, las grandes potencias, comenzando por Inglaterra, después por Estados Unidos y ahora por China, ¿no es cierto?, ¿no?, le han dado, o sea, un manto sacrosanto al comercio internacional, como si el comercio internacional, por un lado, por sí solo, sin ninguna intervención, provocase el desarrollo de los pueblos y llevase siempre a la paz mundial. Y esto es una mentira absoluta, porque el famoso comercio internacional, que en realidad lo inventa Inglaterra, ¿no es cierto?, cuando inventa la teoría de la división internacional del trabajo con Adam Smith, ¿no es cierto?, estaba hecho para que Inglaterra se reservara a ser la fábrica del mundo y la periferia sudamericana, hispanoamericana, la granja o el sector minero de Inglaterra, ¿no es cierto? Pero esto encubría una gran falacia. La gran falacia era que Inglaterra, ella, no había construido su industria a partir del libre comercio y a partir de las reglas de la aplicación del mercado estricto sensu, sino que Inglaterra había construido su industrialización a través del más fuerte proteccionismo económico que conoce la historia. Pero los ingleses son el primer poder autoconsciente. Cuando ellos realizan la revolución industrial, se preguntan, ¿cómo hacemos para que los demás no lleguen al mismo estadio de poder y desarrollo que nosotros hemos llegado? Bueno, ¿cómo hacemos? Diciéndole a nosotros que el camino del progreso es todo el contrario de lo que nosotros hemos hecho, que el camino de la industrialización es el contrario de lo que hemos hecho. Entonces, que los otros sean librecambistas, lo que nosotros no fuimos, que los otros no apliquen la intervención del Estado en la economía como ellos la habían aplicado. Y esto se convirtió en una teoría de la subordinación, porque las élites mundiales aceptaron esto, creyendo que había una división natural del trabajo del mundo. Claro que la había, por supuesto, Adam Smith no vendían todo, pero la había para los productos naturales. Nadie en su sano juicio puede hacer, ¿no es cierto?, banana en Mar del Plata, ni trigo en Manaos, pero no era cierto para la industria. Si Inglaterra estructuró una política de subordinación ideológica cultural cuyo centro era el carácter positivo absoluto que se le daba para el desarrollo del comercio internacional, y a eso se le agregaba después, desde la teoría de las relaciones internacionales, que ese comercio internacional también era el garante de la paz mundial. El poder internacional, vos estás refiriéndote a Inglaterra, Estados Unidos, como Estados-nación, digamos. El poder internacional, ¿podemos decir que está por encima de los Estados-nación? ¿Quiénes son? ¿Nombres y apellidos? Bueno, otras formas, digamos, que por ahí no están difundidas. En este libro, ¿no es cierto?, que es el que estamos, ¿no es cierto?, charlando ahora, Relaciones Internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana, yo elaboro acá dos categorías nuevas. Entonces digo, cuando los pueblos nómades se hicieron sedentarios, más o menos 3.500 años antes de Cristo, en el valle del río Éufrates y Tigre, en la Mesopotamia, 2.500 en el río Amarillo, un poco después en el valle del río Urubamba, en los Andes, estas tribus sedentarias constituyeron ciudades y ahí nacieron lo que yo denomino UPCAT, unidades políticas con asiento territorial. Pero claro, alrededor de estas unidades políticas con asiento territorial que empiezan a disputar unas con otras el poder de la región, hay todavía pueblos nómades que atacan estas ciudades. ¿Y por qué la atacan? La atacan para robarle lo que estas ciudades acumulan, que es comida. Son pueblos saqueadores. Entonces, ¿estos pueblos nómades qué son? Unidades políticas sin asiento territorial. Unidades políticas sin asiento territorial. UPSAT. Y si podemos decir que el Estado hoy es la unidad política con asiento territorial por antonomasia, la unidad política sin asiento territorial por antonomasia es hoy la oligarquía financiera internacional, que se comporta igual que los pueblos nómades, es decir, saquea a los pueblos. Y esta oligarquía ha actuado siempre en alianza con un Estado, pero una alianza que es como alianza como con el diablo, pues, porque después se lo coma al Estado.
Entonces, después de las guerras napoleónicas, en 1815, cuando Napoleón es definitivamente derrotado, la oligarquía financiera internacional hace una alianza con el poder inglés. Y entonces ahí se va a formar una ósmosis entre la aristocracia británica, el capital financiero internacional transformado en oligarquía internacional, que va a construir lo que se llamó la Pax Británica, es decir, un eufemismo para encubrir la dominación de Inglaterra del mundo. Pero claro, cuando el poder inglés empieza a declinar y hay otro poder en ascenso en el mundo, que es el poder norteamericano, ¿no es cierto? Ya en 1911 hay un comienzo de alianza entre esta oligarquía financiera internacional y los Estados Unidos. ¿Cómo se ha reciclado esa oligarquía financiera internacional desde esos tiempos hasta estos tiempos de globalización y de posglobalización, como en alguna medida algunos nombran? Y hoy es el actor principal, al punto tal que, como te decía, cuando se alía con el Estado se lo termina fagocitando. Y se terminó fagocitando, se entiende, a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos se desindustrializó. El triunfo de Trump se explica porque cuando él gana hay 40 millones de personas sin trabajo, pobres, es decir, tienen trabajo, pero eran obreros industriales que ahora recogen pelotitas de golf, que ahora recogen, se entiende, pelotitas de tenis, y dos señoras paquetas están jugando al tenis. Es la indignidad absoluta. 40 millones de personas que antes trabajaban en una industria y ahora están recogiendo pelotitas de tenis de dos niñas paquetas que están jugando al tenis. Eso explica el triunfo de Trump, ¿no es cierto?, en esta oligarquía que insaciable se adueñó de los Estados Unidos, adueñándose los dos partidos. Pero como hizo antes, cuando observa que un poder declina, busca el poder en ascenso. Y entonces ahora esta oligarquía financiera internacional, este capitalismo financiero internacional, está buscando una nueva alianza, que es la alianza con China.